En este vídeo vamos a hablar de una enfermedad que me habéis preguntado muchísima gente ya en los comentarios. Me refiero al problema de los ciervos zombies. Evidentemente, como es una enfermedad que se ha empezado a hablar mucho en Estados Unidos y en el norte de Europa, pues sois básicamente personas que estáis cansadas ya de ver en los medios de comunicación americanos pues que esta nueva enfermedad, qué va a pasar, que los pobres ciervos, que si se va a transmitir a los humanos y demás y más. Pero os tengo que decir que no tenéis la exclusiva. Aquí en España esta enfermedad la conocemos con otro nombre, como os voy a explicar, desde hace muchísimo tiempo. En este vídeo, pues, ¿de qué vamos a hablar? En primer lugar, de aclarar muchísimos bulos sobre esta enfermedad. Os explicaré en qué consiste, por qué se da, qué síntomas tiene y qué posibles riesgos de contaminación a los humanos. Luego os contaré el caso español, porque también es un caso antiquísimo, que tenemos ya convivencia con la enfermedad desde hace muchísimos años. Y para terminar, acabaremos hablando del motivo original, de por qué se está dando este tipo de enfermedad u otras similares hoy en día en los animales. Y es importante hablar de este tema porque voy a describiros lo que está pasando hoy en día en muchos países, incluido España, de lo que denominamos ya falso ecologismo, ecologetismo, la gente que tiene mucha cara con esto de la ecología, que en el fondo lo único que están promoviendo es a que muchos animales lo pasen mal. Y no solo a que lo pasen mal, sino que mucha gente alrededor de estos animales lo pase mal también, como os voy a explicar. De hecho, cuando lleguemos a la conclusión final de este vídeo, muy posiblemente muchos de vosotros se desuscribirá o desuscribirá de esto del canal. Os tengo que decir que me da igual que os suscribáis, que os desuscribáis. Yo nunca he pedido en ningún vídeo, jamás, lo podéis comprobar en cualquier vídeo del canal, que nadie se suscriba. Por lo tanto, cuando hablemos de la conclusión, de la causa original y la solución a este problema, yo sé que a muchos os va a molestar la solución, es la única que hay, y si os tenéis que borrar, pues chicos, pues ¿qué os voy a hacer? Ahí a vosotros. La verdad es la que es y no se puede esconder. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, ¿qué es esto de los ciervos zombies, esta enfermedad, qué tal y cual, no sé qué? Esto no es más que una enfermedad que se conoce ya desde hace bastantes años en los ciervos, que técnicamente denominamos la caquexia crónica del ciervo. Es una enfermedad que se manifiesta por ciervos que empiezan a perder mucho peso, se quedan caquécticos, es decir, la pérdida de masa muscular es muy aparente y llama muchísimo la atención que andan dando tumbos, como mareados, en definitiva. La verdad es que el nombre que se le ha dado vulgar a la enfermedad de los ciervos zombies, viene bien porque los animales pobrecicos van dando como tumbos, etc. Se ha puesto muy en boga porque se han detectado últimamente, en este mes pasado, enero, febrero, se han detectado brotes muy llamativos en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. Esto, guardároslo porque va a estar en la parte final del vídeo también como explicación a lo que está ocurriendo con el falso ecologismo. Entonces, ¿por qué se da esta enfermedad? ¿Esto qué es un virus? ¿Esto qué es una bacteria? Todo lo que hayáis leído de virus y de bacterias que provocan esta enfermedad, nada de nada. Esto es mentira. No tiene nada que ver ni con virus ni con bacterias. Esto es lo que se conoce como enfermedades EBV, son las enfermedades producidas por priones. ¿Qué es un prión? Pues un prión no es ni más ni menos que una proteína que tenemos todos los animales en nuestro cerebro. Todos. Los humanos tenemos nuestro prión humano, los ciervos tienen su prión del ciervo, las vacas tienen su prión de las vacas, las ovejas el prión de las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Por razones que no tenemos claro todavía, aunque en algunos casos sí que lo conocemos, este prión cambia y pierde, por decirlo de alguna manera, no voy a decir que su solubilidad, pero sí
su integridad estructural. Precipitan estos priones, forman como pequeños cristales y estos cristales van perforando, haciendo agujeros en la masa cerebral del animal, de la persona o de cualquier otro animal. Esto, pues, es lo que origina, en el caso del ciervo, que los pobres vayan dando como tumbos por el monte, pobrecicos, hasta que fallecen, porque tropiezan, se caen, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo que ocurrió con las vacas, la denominada enfermedad de las vacas locas, que no es que se volviesen locas, es que nuestra amiga Margaret Thatcher cogió y cambió la temperatura de incineración de los hornos que se utilizaban para eliminar los restos de ovino, etcétera, y hizo que, por una serie de circunstancias que os explico aquí arriba en un vídeo, el prión de la oveja pasase a la vaca. En los humanos tenemos también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se ha incrementado últimamente desde que apareció el brote de las vacas locas. Y aquí en España tenemos una enfermedad tremendamente similar a esto de los ciervos zombies, que es el Scrapie. El Scrapie es una enfermedad que afecta a las ovejas, con la misma sintomatología que en el caso de los pobres ciervos. Ovejas que van dando tumbos, que se caen, que las ves muchas veces apoyadas contra la pared del establo o del sitio donde se recogen en el monte, etcétera, lo que denominamos, o lo que los pastores denominan ovejas modorras. Dice, esta está con modorra, esta hay que sacrificarla y no consumirla. No consumirla, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, y es lo que ocurre con los ciervos también, los priones pues van a estar no solo en el cerebro del animal, sino en su médula ósea. Y definimos lo que son los MER. Seguramente os sonará de la época donde aquí en España hubo en España y en toda Europa, una psicosis por el tema de las vacas locas, psicosis justificada de que si no podías comer la médula del hueso, los chuletones, etcétera, etcétera. Estos materiales específicos de riesgo, son materiales especialmente contaminados con priones. Y claro, el riesgo de transmisión al humano, en el caso de los ciervos zombies, se va a dar básicamente por consumo de carne. De la misma manera que aquí en España podría darse, cosa que yo no he conocido en mi vida profesional en ningún caso, por consumo de ovejas alteradas que tengan la enfermedad del Scrapie. O, como se ha dado también en España y en buena parte de Europa, por ingerir carne de vaca contaminada con priones alterados. La solución, pues la solución a este problema, y aquí viene un poco la parte más conflictiva de este vídeo, es que la solución es muy compleja y la enfermedad no tiene tratamiento. No podemos ni curar a una vaca con enfermedad de las vacas locas, ni a una persona con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ni a una oveja con el Scrapie, ni nada. Lógicamente, la única solución, a excepción del humano, por razones obvias, es el sacrificio. Es el sacrificio. Tenemos que sacrificar a estos animales e incinerar a altísimas temperaturas sus cadáveres. Es la única manera de destruir el prión. Es la única manera de evitar la propagación de la enfermedad. Y esto es un problema, porque uno dice, bueno, ¿y la causa original de todo esto cuál ha sido? Pues todo parece indicar que la sobrepoblación animal. Esto es la clave. Hoy en día, y quiero que lo tengan ustedes presentes, entre las personas que defendemos la naturaleza, estamos como dos grandes familias que no tenemos nada que ver los unos con los otros. Uno, los ecologistas, ecologetas, o llamémoslo como queramos, que yo no discuto que originalmente son personas que tienen buena voluntad, nadie dice lo contrario, pero llevado a la práctica su fundamentalismo, porque sus teorías son muy similares a las fundamentalistas islámicas, lo único que hacen es, por un respeto, según ellos, máximo al animal, promover el que haya un sobreexceso de población.
Y cuando hay muchísimos animales en altas concentraciones, con altas densidades, aparecen enfermedades como esta que les comento. El Scrappy no es un problema en España, ¿por qué? Porque los rebaños, por grande que sea un rebaño, pues está aislado y supervisado. ¿Por qué ha ocurrido esto en el parque de Yellowstone en Estados Unidos? Por la superpoblación de ciervos, por la excesiva concentración de los mismos, por no cazarlos. Yo sé que la palabra cazar tiene muchas connotaciones para muchos de ustedes muy negativas, soy perfectamente consciente, pero tienen que ver el acto de la caza en esta circunstancia como una herramienta terapéutica. Los ecologistas dicen que jamás, que esto es una barbaridad. Los proteccionistas, entre los cuales me incluyo, y hay otros veterinarios muy famosos aquí en YouTube que son del mismo palo, estoy pensando en el amigo Fran de la Jungla o Fran Cuesta, somos todos hijos del mismo padre, de Félix Rodríguez de la Fuente, el padre del proteccionismo a nivel mundial. Y este hombre defendía, porque es la única manera científicamente de ayudar a los animales a crear macronúcleos, a crear santuarios. ¿Verdad que no he oído hablar a este Fran Cuesta de sus santuarios? No lo dice al azar. Él es un veterinario especializado en ecología. Yo soy un patólogo. Yo no soy, entre mis especialidades, que alguno de ustedes piensa que yo soy un crack, no está el equilibrio ecológico, pero tengo la formación suficiente para reconocer que el origen de estas patologías está en la sobrepoblación animal. De la misma manera que tenemos sarna, tuberculosis y infinidad de enfermedades en los animales por la superpoblación. Estos jabalíes que ven ustedes cada vez con más frecuencia en las afueras de las ciudades, en el centro de muchos pueblos, comiendo de los basureros, son una fuente de contaminación de enfermedades como la tuberculosis y la que ustedes quieran imaginarse, problemas parasitarios como sarna, lo que ustedes quieran. En el caso de los conejos ocurre igual, destrozos en la agricultura brutales y transmisión de enfermedades a otros animales por la sobrepoblación de conejos. En el caso del lobo ocurre lo mismo. La protección, la conservación de la naturaleza pasa por la creación, en primer lugar, de grandes santuarios donde exista un equilibrio en el número de animales, nunca fomentando la sobrepoblación de los mismos, y esta va a ser la mejor manera en que convivan los animales con el resto de población humana. Ni la población humana introduciéndose en estos santuarios, que están llenos a día de hoy de esos famosos molinillos o de esas placas solares que defienden tanto los ecologistas y que no son más que fuente de problemas brutales, pero brutales para los animales. No tengo nada que contarles, os haré un vídeo dándoles datos, por ejemplo, de la cantidad de aves rapaces que mueren en España por estos molinillos ecológicos que son tan bonitos. Una mierda, ¿entienden? No funciona así en la naturaleza. ¿Qué más quisiera yo? Sería sencillísimo, pero no es así. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en España con los jabalíes, lobos, conejos y lo que quieran, pasa la solución de estos problemas por controlar la sobrepoblación de dichos animales. ¿De acuerdo? Pues nada más, les dejo por aquí arriba un vídeo explicando cómo nuestra querida amiga Margaret Tachuela, una hija de la Gran Bretaña, promovió la aparición de la enfermedad de las vacas locas y el incremento de la patología de Creutzfeldt-Jakob como consecuencia de lo mismo en humanos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.